Muy bien, hoy es 8 de marzo del 2023. Nos encontramos en nuestro encuentro del mes de marzo de CIESAS, en donde vamos a hablar acerca de múltiples actividades que salen después de realizar la asamblea. Algunos, la mayoría, no han hecho la asamblea todavía, pero pues estas cosas es mejor hablarlas antes y no cuando ya se ha hecho la asamblea, sino lo oportuno es hablarlo antes de que la asamblea se realice para que ustedes tengan claro qué norte deben seguir frente a este tema. Estamos en sala entidades del sector de la economía solidaria. Este material es propiedad de CIESAS y el que usted esté presente en esta reunión autoriza su publicación para fines administrativos, comerciales u operativos. No puedo dejar de pasar sin antes desearle un feliz día a todas las mujeres que hacen parte de nuestra comunidad solidaria. Somos guerreras, somos apasionadas, somos amorosas, somos emocionales, pero somos aquellas personas que en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras entidades, aportamos a la construcción de sociedad. Y gracias a nosotras, obviamente, eh, a un conjunto de situaciones que se unen, es que nuestra sociedad, nuestras familias, nuestras entidades hacen un todo que funcione adecuadamente. Entonces, un feliz día para todas y un abrazo fraternal desde Integral RIX y CIESAS. Bien, entonces hablemos un poco acerca de estos temas. Voy a hacer como un barrido general rápido y abro el espacio para que ustedes hagan sus preguntas. Recuerden que todas las asambleas, no importa el nivel de supervisión de la entidad, para todas hay que levantar un acta. Un acta que debe tener unos contenidos que están definidos en el Código de Comercio. La pieza que estaba mostrando antes de iniciar la grabación daba esos contenidos. Básicamente, pues es cumplir los lineamientos que nos habla el Código de Comercio que ha adoptado la circular básica jurídica. Nosotros no tenemos una legislación particular para hacer nuestras actas y nuestras reuniones. Va muy de la mano, por no decir que es copia exacta, de las decisiones que se toman en la asamblea. Cualquier acta debe tener, obviamente, el orden del día, el medio en que se convocó, la fecha. Muchos clientes les devuelven las actas desde la Cámara de Comercio simplemente porque omitieron poner cómo convocaron o la forma que pusieron en la convocatoria ya no es la que están haciendo en este momento y se les olvidó actualizar el estatuto. Entonces, en los estatutos dice, se fijará la convocatoria en las carteleras de la empresa que genera el vínculo de asociación y eso desde la pandemia ya no se hace. Entonces ponen en la convocatoria que se envió el correo electrónico de los asociados o de los delegados, de una. Esa se la van a devolver por indebida convocatoria. Ese tipo de cosas son las que debemos tener cuidado al momento de elaborar el acta de la asamblea. En teoría, la asamblea tiene un secretario, que es un asociado que está participando en la asamblea, eso todos lo sabemos. Sin embargo, la realidad es que el gerente y su equipo son los que hacen el acta. O sea, en que yo conozca, ninguna entidad, el secretario de la asamblea se sienta a hacer el acta. Ellos esperan que les entreguen el documento ya hecho para revisarlo y también a la comisión que revisa el acta para que haga el trámite. Entonces, depende de nosotros la agilidad en el proceso de hacer el acta. Hay que tener presente que el acta tiene efectos jurídicos a partir del momento que tiene el registro hacia terceros. Es decir, si yo tomo la decisión dentro de la asamblea, la puedo empezar a aplicar desde el momento en que la tomo al interior de mi organización. Pero para demostrar oponibilidad a terceros es a partir del momento del registro. ¿Que cuándo debo hacer el registro? Lo antes posible, porque el control de legalidad, si le aplica a su entidad, debe hacerlo entre los 10 días siguientes a la fecha de la asamblea. Si usted tiene nombrada una junta directiva y hace el registro por allá hasta agosto, pues sigue respondiendo a la anterior junta, porque la norma es clara. La responsabilidad
de las personas que están en el registro de comercio cesa en el momento que se realice el nuevo registro. Entonces, esto es un llamado a que muchas entidades se demoran bastante en hacer el acta y han tomado de pronto decisiones importantes, hay una nueva junta, un nuevo comité de control social y pues estas personas pueden entrar a trabajar al interior de la organización, pero hacia tercero las decisiones o la oponibilidad, como decía, es hasta el momento del registro. También hay que surtir unos trámites con la Superintendencia de Economía Solidaria dependiendo de su nivel de supervisión, si es de primer, segundo o tercer nivel. Las entidades de tercer nivel no deben enviar información de control de legalidad. Las de segundo nivel deben enviarlo si hay reforma estatutaria y todas las que son de categoría plena o primer nivel, sí o sí, deben mandar el control legal. El control financiero, ojo, ese es dentro de los 30 días calendario, no hábiles, calendario a la fecha de la celebración de la asamblea y lo deben enviar las entidades de primer y segundo nivel de supervisión. ¿Qué deben enviar? Lo que nos dice la circular básica contable y financiera en el capítulo segundo, en el título segundo, perdón. Debemos enviar el informe de gestión, los estados financieros, las notas, el dictamen de la revisoría fiscal. Si la revisoría fiscal en el informe no lo está mencionando, el último informe de control interno, etcétera. El control legal y el financiero en la norma no dice que tienen que ser concurrentes. Si usted demoró el trámite del acta y no lo puede enviar al mismo tiempo, no se debe esperar hasta que tenga el acta porque el control financiero sí, por norma, son 30 días calendario. 30 días después de la asamblea, en promedio, no, salvo que su estatuto lo diga taxativamente, se debe reunir el nuevo órgano de administración o la ratificación de los que vienen. Si es un segundo periodo, igual tienen que reunirse para, bien sea hacer empalme, plan de trabajo, iniciar ejecución presupuestal, bueno, etcétera. Eso debe estar a más tardar en el mes de abril, pero nos hemos dado cuenta que hay entidades que pasa hasta mayo, junio y no se ha reunido el órgano de administración. En las reformas estatutarias, cuando estas se realizan, es importante porque siempre vuelven a las actas por lo mismo. Debe estar claramente definida cómo fue la votación. Recuerden que las mayorías para el estatuto son mayorías calificadas, es decir, el 70% de los presentes en la asamblea, bien sea por delegados o asamblea general. ¿Sí? ¿Por qué lo devuelven? Porque ponen una votación global para todo y hay alguna situación por error de forma o por error de fondo en algún artículo que no es procedente, se cae toda la reforma. Entonces, por eso es importante y la sugerencia siempre es, si es una reforma integral al estatuto, hágala por capítulos, si es una reforma puntual a ciertos artículos, hacerla por temas o artículo por artículo o clasificarlos si son de forma, de fondo o de actualización normativa. Lo que es de ley, pues se pasa y ya se le explica a la gente. El fondo, como es el vínculo asociativo, el régimen económico, el régimen disciplinario, temas de los órganos de administración y control, que son del fondo, son los que se presentan o discuten en la asamblea. Debe enviarse un comparado del antes y del después y el texto completo unificado con el nuevo estatuto. Cuando uno no envía eso, la Cámara de Comercio lo devuelve. Y obviamente pues no se puede surtir el trámite ante la Supersolidaria. Si ya usted hizo bien su tarea y no le pidieron de casualidad un acta aclaratoria porque no está claro en el acta la votación, que pasa muchísimo, la votación debe ser, así suene redundante, demasiado clara. Hay en esta votación 180 votos por unanimidad o por 180 votos, es decir, unanimidad. Eso es súper redundante, pero a la Cámara de Comercio le gusta que lo escribamos así. Eso minimiza muchísimo el tema de la devolución de las actas. Cuando se va a hacer reformas con mayoría calificada, como la que estaba mencionando, es importante decir, antes de votar, se encuentran tantos asociados o tantos delegados que conforman tal quórum, el quórum mínimo para tomar la decisión es de tanto.
Y así, de entrada, se le está diciendo al que está leyendo el acta que hay el quórum suficiente para tomar la decisión. Recuerden que las actas, muchos de ustedes tienen ahorita modalidad virtual o modalidad mixta, es permanente el hecho de que cuando es este tipo de asamblea, debe grabarse y dejarse evidencia de la grabación y debe aparte firmarse por presidente, secretario, comisión, por el representante legal en constancia de que todos los temas tratados corresponden a la verdad. Posterior a eso, pues se hace el trámite legal con la Supersolidaria. Hace más de 2 años cambiaron el formato que toda la vida habíamos utilizado. En otras charlas que hemos tenido, si esas lo hemos compartido, lo hemos enviado, lo pueden descargar de la página de la Supersolidaria porque ese formato ya hace bastante tiempo no se utiliza y les van a devolver el trámite. ¿Sí? Pues sí, entiendo por la favor, idea. me cierran cámara en FAPRO, por favor. Entonces, en ese proceso, deben tener cuidado de cómo escriben el tema de las votaciones. En la reunión pasada, miramos que nos dimos cuenta que muchas personas tienen dudas con las mayorías absolutas en relación con las elecciones de los cuerpos colegiados. En el reglamento de la asamblea debe estar previamente definido si va a ser elección uninominal o por plancha, recordando que por planchas es con el cociente y el tema del recibo que se maneja para asignar los renglones de esa plancha. Y la votación hay que tener cuidado porque si es el 1 a 1 y es por delegados, debemos tener y prestar el cuidado para que no nos vayan a devolver y nos toque hacer actas aclaratorias o incluso nos invaliden el nombramiento. Tenemos 2 casos de entidades que son clientes externos, no clientes recurrentes, sino clientes de consultoría, que la Cámara de Comercio no les hizo el registro de los nombramientos y eso se fue a apelación, porque hay las mismas instancias que cualquier proceso administrativo y el nombramiento definitivamente no quedó por error en las votaciones. La Cámara de Comercio tiene la facultad de negarse a hacer un registro de un acto de decisión de la Asamblea cuando ese acto no cumple con la formalidad de ley. Y pues, ¿qué les tocó? Volver a hacer la Asamblea para solamente elegir a los órganos de administración con la posibilidad y obviamente pasó en una de las entidades que ya la gente cambiara la decisión y no quedaran los mismos. Recuerden que se debe hacer el registro, pagar los derechos y eso se manda ya con el certificado de existencia y representación legal, con la documentación de los informes. En la reunión pasada hablamos ampliamente del tema de la certificación de asociados hábiles e inhábiles, porque siempre es un cuello de botella. Debe haber una certificación de asociados inhábiles y la constancia de la publicación de esos certificados por parte del Comité de Control Social, si no en la Supersolidaria les van a devolver el control legal. Enviar todo el paquete por los medios electrónicos o físicamente con el formato que corresponde y esperar pues el término. Ese es como en resumen lo que deberíamos hacer. Sin embargo, siempre salen dudas e inquietudes. Entonces, quiero escucharlos qué inquietudes tienen. Entonces, por favor, adelante. Luz Adriana, buenos días. Te habla Pedro Mauricio del Fondo de Empleados de Caribaco. ¿Cómo están todos? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Yo tengo una duda. Es que, ¿qué pasa en el caso de que estemos en pleno cuerpo de la asamblea y resulta que no me radicaron planchas para, dentro de los términos que establecimos nosotros, en el plazo que puso el fondo para el tema de erradicación de planchas de junta directiva, y el día de la asamblea llega alguien y dice, yo tengo una plancha para poner, y yo, el hecho de que ellos no hubieran radicado esa plancha dentro del tiempo inhabilita la recepción de eso, o lo podemos recibir dentro del cuerpo ya de la asamblea. ¿Está vía estatutaria o vía reglamentación? Eso está vía reglamentación. Bueno, entonces,
como tu entidad no es de categoría plena, ni de primer nivel de supervisión, para este tipo de entidades les es permitido dentro del desarrollo de la asamblea, si no hay candidatos o ya había y hay gente que a último momento se decide hacerlo, es factible que se apruebe la inclusión de esa plancha o de esos candidatos en forma directa. Sin embargo, como tú lo tienes en el reglamento, es decir, que el reglamento tiene estipulados una fecha para haber radicado las planchas, debe someterse a consideración de la asamblea si permiten la inclusión de esa plancha y debe dejar haber constancia de ello. ¿Por qué? Porque cuando el abogado de la Cámara de Comercio vaya a darle lectura al acta, va a decir, pero esta persona no se había postulado previamente y se presentó en el desarrollo del punto y nadie le autorizó que eso pasara. Y es una excepción a la reglamentación. Si estuviese vía estatutaria, y por eso te lo pregunté, ahí sí nada que hacer, puede ser una entidad de segundo o tercer nivel de supervisión, pero si el estatuto está amarrado a un término para presentar los candidatos, ahí sí nada que hacer porque es una excepción al estatuto y para poder aplicar tendría que hacerse una reforma previa. ¿Te es claro, Pedro? Perfecto, Luz Adriana, muchas gracias. Muy claro, claro que sí, gracias. Gracias. Alejandro Garzón, buenos días, ¿cómo estás? Anita, buenos días, feliz día para ti y para todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Quería hacerte una pregunta y es la siguiente. Como la superintendencia o cuando uno va a radicar las actas y demás, uno tiene que ser demasiado claro, explícito, puntual en cómo fue la convocatoria y demás. ¿Qué sucede si cuando se hace la convocatoria se dice que celebración de nuestra 15ª, bueno, la que sea, asamblea presencial de delegados, y resulta que ese día hay marchas o por X o Y razón ese día no avisaron, no fue de imprevisto, hay marchas, la gente no alcanza a llegar, no hay quórum? ¿Cómo se debe proceder en ese sentido? Uno. Y dos, ¿qué sucede si la entidad programó preciso para el último día hábil o el último día del mes de marzo y ya se pasa a celebrarse en abril? ¿Eso se podría llegar a hacer o no? Bueno, tu pregunta tiene tres elementos. El primero es que en el caso tú le estás enfocando a que la asamblea es 100% presencial. Cuando es 100% presencial, y esta pregunta es interesante, no hay modo de yo decirle a los asociados, les mando un link, conectémonos todos. Por favor, no vayan a cometer ese error porque queda nula de pleno derecho la asamblea. Porque en este caso de emergencias, la virtualidad, como estamos haciendo ahora, nos permite conectarnos desde cualquier lugar y hacer las reuniones fácilmente. Es algo bueno que nos dejó todo este tema de la pandemia. Optimiza costos, tiempos, desplazamientos. ¿Sí? Eso es importante. Pero para el tema de la asamblea, eso tiene una formalidad muy rigurosa. Entonces, si pasa lo que tú me dices, aquí en Colombia desafortunadamente hay un video que hicimos en TikTok acerca de eso, pues uno sale y no sabe con qué marcha se va a encontrar. Eso puede pasar en Colombia. En el caso de que la asamblea sea 100% presencial, que es en el caso de tu entidad como la tienes programada, por favor, reitero, no vayan a cometer el error de decir, rápido, conectémonos y hagámosla por Teams, por Zoom. No se puede hacer la asamblea. ¿Qué se debe hacer? El presidente de la junta directiva con el gerente. En ese momento aún no se ha nombrado una mesa directiva. Claramente no va a haber quórum después de la primera hora del llamado. Si no hay el quórum suficiente para deliberar, se procede a levantar un acta indicando pues que debe hacerse un aplazamiento de la reunión de la asamblea por falta de quórum derivado de un impedimento legal que va pues obviamente por una fuerza mayor, que es el caso que estás mencionando. La norma nos habla que no puede ser más de 3 a 5 días. El realizar nuevamente la sesión se debe comunicar a las personas en el mismo lugar, tal cual como se convocó, solo se cambia la fecha. En nuestro ordenamiento jurídico no habla de anulación de la convocatoria. Eso no existe en Colombia. Lo que podemos hacer es hacer aplazamiento o segunda convocatoria.
Pero el tema de segunda convocatoria aplica mucho más, es para el tema de propiedad horizontal, porque ahí es porque la gente no quiere estar en la asamblea, o se le olvidó, o no llegó, y eso genera una segunda convocatoria que también tiene unos días para su realización. Lo más adecuado en el caso que tú manifiestas es dejar levantada el acta que por una fuerza mayor no se puede celebrar la asamblea y que se va a realizar en tal día. Como tercer elemento, estás mencionando que muchos dejan la asamblea para el último día. También pasa. En ese caso, se hace el mismo trámite, pero se le debe enviar una comunicación a la Superintendencia de Economía Solidaria indicando la razón, la justificación del por qué no se pudo hacer la asamblea, cómo se va a solucionar e informar que la asamblea, con base en eso, se va a realizar la asamblea ordinaria de manera extemporánea. Si tú me hablas del 30 de marzo, no sé, la asamblea máximo será el día 5 de abril, ¿sí? Entonces, se debe informar a la Supersolidaria que es una asamblea ordinaria extemporánea. Algunos han confundido y ponen extraordinaria y de una se les cae la asamblea. Está mal. Es la misma asamblea ordinaria, sino que por temas de fuerza mayor se va a realizar de manera extemporánea. Extendiendo un poco la respuesta, algunos de ustedes, sin llegar al caso trágico que llegó el día de la asamblea y no se pudo hacer, sino simplemente porque la empresa que genera el vínculo de asociación tiene mucha carga laboral en el mes de marzo, ejemplo, los fondos empleados de las cámaras de comercio, de las empresas de advisory, etcétera, pues no alcanzan a hacerla en marzo. Entonces, ya se sabe que no la pueden hacer en marzo, pues deben informarle a la Supersolidaria que la van a hacer extemporánea, indicando las razones por las cuales no se puede realizar. Obviamente, razones que sean válidas. No podemos escribir, es que los asociados no pueden. Pues la Super les va a decir, pues hágala, ¿por qué no la hizo en febrero? Sino debe ser una justificación de fondo. Alejandro, ¿es clara la respuesta? Sí, Adrianita, muchas gracias. Y aprovecho y te hago la última pregunta. He estado revisando, una persona, un asociado se nos inscribió para asistir a la asamblea, pero esta persona vive en Cali y nosotros Ajá. decimos que es presencial. Aquí el fondo de empleados tiene que incurrir en los costos de transporte, hospedaje y demás. No, porque en la reglamentación no lo dice y no es obligatorio para la entidad. El Perfecto. asociado pues tendrá que llegar para poder participar. Es una Ok. pregunta frecuente porque mucha gente, muchas entidades les toca recurrir a esto para que la gente participe porque les gastan el paseo para Bogotá. Sí, 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 sí. Perfecto, eso pasa. Adrianita, muchas gracias. Muy amable. Listo. Don Víctor, buenos días. Buenos días, Adrianita y compañeros. Me uno, por supuesto, al saludo especial de Día de las Mujeres, deseándoles que, como decía, las consientan mucho en el día de hoy. Muchas gracias. Con relación a la pregunta que estaba respondiendo anteriormente, me quedó una duda. En cuanto a que nosotros podemos hacer esa asamblea extemporánea porque por alguna razón no se pudo hacer dentro de los primeros 90 días. Cuando se le hace la consulta o el requerimiento o el reporte a la superintendencia, imagino yo que no hay que esperar alguna respuesta, sino simplemente seguir con el desarrollo y simplemente se cumplió con notificar o necesariamente tengo que esperar alguna respuesta de la superintendencia. Una pregunta. Y la siguiente, cuando nosotros estamos haciendo el tema de votaciones, el escribir votos por unanimidad, reemplaza de alguna forma el hecho de tener que escribir de que hubo 0 en blanco, 0 anulados y que y que todos votaron a favor, o simplemente por decir por unanimidad me reemplaza ese tema. Bueno, a la primera pregunta, en la norma no dice que toque pedir autorización para hacer la asamblea extemporánea. No lo dice así. Lo que la Supersolidaria solicita es que se le informe, porque ellos se van a tomar 90 días para contestarle. Entonces, si esperamos a que nos contesten, nos llega julio y no hemos hecho la asamblea. Pero sí hay que dejar la trazabilidad de las razones por las cuales se hizo así. La razón, cuando usted vaya a mandar el control legal, le van a decir, ¿usted por qué no me avisó que era extemporánea? Explique. Cuando usted ya lo ha dicho previamente, ya ellos saben o se les ha dicho previamente las razones. Frente a lo segundo, en teoría, a un buen entendedor,
pues no hay necesidad de decirle si es por unanimidad, pues es que todos estuvieron de acuerdo. Esa es la teoría. Desafortunadamente, yo creo que todos ustedes se han estrellado alguna vez que la revisión de las actas, sobre todo en la Cámara de Comercio, depende del hígado del abogado que esté haciéndolo. Entonces, sí me ha pasado que a pesar de que se pone por unanimidad, me la devuelven y me dicen que aclare la votación, cuántos votos en blanco hubo, quién se abstuvo de votar, etc. Me pasó hace poco en una asamblea que fue un ejercicio que me llamó mucho la atención, era general, fue hace 8 días. ¿Y qué pasó? Había 500 personas o 300, no, empezaron 500 y ya cuando fue la votación habían 400. Y fue reiterativo que en promedio unas 80 personas se abstuvieron de votar, pero tenían quórum. Entonces, claro, obviamente pues son volúmenes muy grandes porque son asambleas generales. En la Cámara de Comercio, por ejemplo, hay que escribir que del quórum total, de la votación, había 300 asociados, los cuales votaron afirmativamente el 230 y se abstuvieron de votar 70, por lo cual la decisión es aprobada. Entonces, a su pregunta, la respuesta es mejor dejarlo. Nos demoramos 2 renglones más en escribirlo y suena redundante, insisto, pero desafortunadamente sí he visto que ponen problemas en, sobre todo lo que es elecciones de cuerpos colegiados y estatutos, cuando no se hace esa reiteración en la votación. ¿Es claro, Víctor? Sí, señora, totalmente. Gracias. Bueno, Sandra Patricia de FEDESAP nos pregunta, en el caso que esta entidad es de tercer nivel de supervisión, que si no se hace reporte de control de legalidad ni estados financieros ni reformas. Gracias. En la norma dice que las entidades de tercer nivel de supervisión, con la última reforma, ¿no? La de la circular, porque antes sí tocaba mandar todo. La de la circular del año, las circulares que salieron en enero del 2021, nos habla de que para las entidades de tercer nivel de supervisión no se deben enviar las reformas, el control de legalidad ni el control financiero, pero sí el paquete debe estar armado y listo en cualquier momento para revisión de la supersolidaria o de la revisoría fiscal. Entonces, no es que no hagamos nada, ¿no? Es que hay que dejarlo listo. Cámara de Comercio, sí o sí, todas las entidades tienen que hacer el acto de registro si hay nombramientos de cualquier tipo o reformas estatutarias en la Cámara de Comercio, sí hay que hacerlo y eso no se exceptúa por ser de tercer nivel de supervisión. Sin embargo, conociendo mis asociados, conociendo la historia que a veces se presentan con algunas entidades, se recomienda, más la norma no lo dice, que cuando haya reformas al estatuto es mejor mandar el control de legalidad a la supersolidaria para que en caso de una revisión, una auditoría, una objeción por parte de la supersolidaria, yo tenga argumentos para decirle, yo le dije a usted que lo había hecho y no me dijo nada en ese momento. Eso ya es una recomendación desde CIESAS que le hacemos a las entidades. Desafortunadamente con las entidades del Estado, a pesar de que la norma dice que la carga de la prueba está en cabeza del Estado, es una mentira porque uno es el que tiene que entrar a demostrar qué hizo o que no hizo cierta actuación. Entonces, eso es lo que te puedo decir acerca de eso. ¿Es claro, Sandra? Listo. Gracias, Sandrita. Lo mismo. Bien, ¿quién más está por acá? ¿Quién más tiene inquietudes, por favor? Don Víctor, adelante. Es que hay una situación que ha sido reiterativa con la Cámara de Comercio y es lo del tema del registro de la elección del revisor fiscal. Eh, por lo que dicen ellos, aducen que como está contemplado dentro del orden del día el nombramiento de la revisoría fiscal y la asignación de los honorarios, a pesar de que en el acta puede dejarse claro y lo que sucedió en la asamblea es que no se hizo, sino simplemente se tocó el punto como por orden del día, pero la asamblea definitivamente decidió que continuara la revisoría fiscal. Entonces, cuando uno va a Cámara de Comercio, pues entonces pues hace la notificación de que sigue la misma revisoría fiscal, pero igual ellos hacen la liquidación y vuelven y cobran ese acto. No ha sido posible de que no lo hagan. Ahí como qué tipo de soluciones se puede presentar en ese escenario para que no cobre nuevamente el tema del acto del registro de la revisoría fiscal. Obviamente la Cámara de Comercio, como ese es pues obviamente su fuente de ingreso, pues va a cobrarle el registro.
Me ha pasado que cobran solo el de la persona jurídica o solo el de las personas naturales o cobran los dos. ¿En qué parte para que no hagan el cobro? En la forma como lo escribe. Si usted escribe que se sometió a votación de la asamblea y, no sé, cosita 1 sacó tantos votos, cosita 2 tantos votos, cosita 3 tantos votos, es decir, que continúa la misma revisoría fiscal, eso es una elección nueva y es una votación que da lugar a registro, bajo la óptica de la persona que está revisando. Es diferente si decimos, se deja a consideración de la asamblea la reelección de la revisoría fiscal que en este momento nos acompaña. Ahí no hay votación. Se está de entrada preguntando si se va a autorizar por parte de la asamblea eso. En ese escenario, ahí ya la redacción cambia porque después se somete a consideración el punto o del seno de la asamblea se considera continuar con la revisoría fiscal, por lo que dará continuidad la firma X y sus delegados. Porque cuando uno no dice sus delegados, entonces ahí le encuentran la trampa. Entonces dicen, ah, bueno, usted religió a la empresa, pero las personas pueden ser las mismas, pero es un nuevo periodo. Entonces tiene que ser muy claro en que da continuidad a la empresa y a las personas. Si no lo dice, una de las dos cosas se las van a cobrar. ¿Listo, Víctor? Sí, señora, gracias. Bueno. ¿Fondo de empleados es Alejandro Ávila? No, Adrianita, creo que soy yo. Ah, hola. Jenny, ¿cómo estás? Sí. Bien, buenos días para todos. Buenos días, Adrianita. Adrianita, a ver, es más, porque ya la anterior persona tocó el tema de la revisoría, que era lo que iba a preguntar, pero más a tema de anécdota con la Cámara de Comercio. Te quería comentar que hay una cosa que a veces nos pasa y es que nosotros hacemos el registro en la Cámara cuando están los nombramientos y me pasó de anécdota de que pues registré, pero no saqué muy pronto un certificado de cámara para pues constatar y me demoré como 20 días, un mes para hacerlo. Y cuando lo realicé, me dio la sorpresa de que no estaban registradas todas las personas. La cámara no te notifica, no te envía absolutamente nada, no te devuelve nada, te recibe todo y no te hace ninguna notificación. ¿No? Y cuando pues revisé el certificado de cámara, me di cuenta que faltaba una persona, un miembro de junta directiva con una anotación que dice no registrado, nada. Y no te comenta absolutamente nada. Entonces es como contarles que pues hay que hacerlo de inmediato para pues tomar como la decisión. Ellos tienen un formato, porque pues hay que hacer curso. Cada vez que les suceda a uno algo fuera de la normalidad o dentro de la normalidad de ellos, hay que pedir la cita con el abogado, hay que mirar, hay que llenar una serie de formatos, pero me sucedió y en primera instancia yo creí que era la persona tenía cédula de extranjería y había cometido el error de pronto por la cédula de extranjería. Entonces, la persona, pues ellos corren en su sistema y al parecer el digitador o la persona o el revisor o el abogado, bueno, quien lo haga, no lo encontró pues porque no se dio cuenta que era cédula de extranjería y no cédula de ciudadanía. Pero pues ellos nunca admiten el error, simplemente pues no quedó registrado. Entonces hay que llegar nuevamente, pues ellos tienen todo digitalizado, entonces tienen que revisar, tienen un tiempo para que te contesten por qué. Porque pues habrán personas que por alguna cuestión no, pero en esta no me dieron absolutamente ninguna explicación. Simplemente no, un error interno, pero ya quedó subsanado, ya puede que pues hay que hacer todo digital, ¿no? Enviarlo, radicarlo y esperar. Pero sí, como después de 2 meses me solucionaron el inconveniente. Entonces, pues como contarles a los compañeros que lo hagan y lo miren más rápido, porque sí, no se da uno cuenta y quedan esas cosas. Es eso, Adrianita. Bueno, gracias, Jenny.
Recordemos que, si bien es cierto, las cámaras de comercio, en especial la de Bogotá, tienen unos procesos estructurados, son muy organizados, finalmente son personas los que hacen los procesos y se pueden equivocar. Entonces no nos confiemos que porque es de la Cámara de Comercio, entonces no se equivocan. Ellos también se equivocan. Si se equivocan en la DIAN, que molestan tanto, como no se van a equivocar en la Cámara de Comercio, son personas. Es muy acertado lo que dice Jenny, porque sí he visto varios errores en los actos de registro. En una entidad me pasó que nos eligieron como revisores fiscales y solo inscribieron a la empresa. Se les pasó a inscribir a los delegados. Y la entidad se dio cuenta 2 meses después, cuando de la Supersolidaria le devolvieron el control legal, porque no decía quiénes eran los delegados. Ellos sacaron miren a lo que llegamos por no leer. Bajaron el certificado, lo pegaron allá en los papeles y ni leyeron y así lo mandaron a la Supersolidaria. ¿Por qué? Porque es que la Cámara de Comercio no se equivoca, entonces pues eso está bien. Y mentiras que faltaban los delegados inscribirlos. Faltó en el caso de la entidad Jenny la persona de inscribir. Lamentablemente ellos, como bien lo decía ella, no es una crítica, es la realidad, ellos no aceptan cuando se equivocan. La culpa siempre es del que hace el registro porque no miró o está mal. ¿Qué debemos hacer? La Cámara de Comercio le devuelve a uno los documentos cuando todo el acto en conjunto no se puede registrar. Ejemplo, la elección de la junta directiva no se puede registrar porque la votación no es clara. Es un tema de formalidad legal. Pero el caso que está diciendo Jenny es que no le escribieron fue a una persona, o el que yo les estaba diciendo a la revisoría fiscal. Es decir, el acto se inscribió, pero incompleto. Ellos no avisan. ¿Por qué? No sé, pero eso no lo es, nunca les van a avisar eso. Entonces, sí es pertinente cuando ya el acto sale, que sale 3 a 5 días después del momento de pagar, saquen el certificado, que es muy sencillo ahora con el tema del internet, y verifiquen que todo lo que están registrando quedó en el acta, quedó en el certificado, ¿sí? Si no se presentó, ustedes deben pedir la explicación como lo estaba diciendo Jenny. No siempre hay que hablar con el abogado. Pueden ocurrir 2 eventos. El primero, que fue un error. En ese escenario se llena un formato, se hace una petición de actualización o de corrección del certificado que no les genera costo porque es error de ellos. ¿Qué deben aportar? Pues el acta en donde dice que se hizo esa elección y faltó esa persona. Listo. Pero si es error de nosotros, por ejemplo, que en el acta puse que era cédula de extranjería y era cédula de ciudadanía, hay que hacer un trámite por parte de la persona o la entidad en donde esa particularidad de ese acto se demuestre que se hizo para que procedan al registro. En este caso, que es de la elección de la Junta, el cobro ya lo hicieron, o el de la revisoría fiscal, es decir, no tiene por qué generar ese cobro adicional, sino simplemente es un proceso de corrección o de inclusión de un acto pues que quedó por parte de la persona interesada incompleto. Por favor, leamos lo que recibimos, porque eso nos mete los goles por todo lado siempre, es por eso, porque no leemos la información. Gracias, Jenny, por tu aporte. Más arriba había una pregunta de Andrea Pacheco del Fondo de Empleados de Claro Corporativo. Ella nos dice, si tenemos incompleto el comité de control social y lo eligen o lo reeligen cada 2 años, debemos sí o sí completar el comité y tenemos actualmente 3 personas. Ahí la pregunta es, ¿cuántas personas son las que regula el estatuto de esa entidad? Asumo que son 3 personas, deberían ser 3 principales, porque la mayoría de los estatutos tienen 3 personas del comité de control social. Cuando se retiran las personas y son de periodos de 2 o 3 años, la intención es completar las personas en la siguiente elección, en la siguiente asamblea, perdón. Pero si tú tienes mínimo 3 personas y es lo que necesitas, corres el riesgo de que en el segundo periodo, si se retira alguna de estas, ya te queda por debajo de la composición y ahí te tocas convocar a una asamblea extraordinaria para ahí sí completar los que te faltan. Entonces, cuando
ya tienes solo los mínimos, los 3 del control social o los 5 de la junta, es mejor en la asamblea siguiente completar los suplentes, porque los suplentes que fueron elegidos en la primera pasan a ser principales y uno lo que pasa es a elegir los suplentes. No es cambio de todo el órgano, es completar los que te faltan, para que en caso de que se retiren no te aboque a hacer una asamblea extraordinaria para completar un órgano de gobierno de control. ¿Es claro, Andrea, lo que estás preguntando? Y eso es una pregunta que nos hacen con frecuencia. A ver, ¿qué nos dice ella? Listo, Andrea. Muy bien. Don Víctor nos está diciendo, complementando lo que estamos hablando del registro, que saquemos con cierta regularidad el certificado de existencia y representación legal. Sí, es importante hacerlo. En estos días me pasó en una entidad que necesitamos hacer un trámite y, oh sorpresa, en el certificado habían cambiado la dirección y el correo. Y fue que por error, por decir algo, empresa ABC, y el registro era para la empresa CBA. Y el que digitó allá en la Cámara de Comercio se equivocó y se lo dejó a la entidad solidaria. Eso puede pasar también. Es raro que pase, es muy extraordinario, pero estamos en un universo de procesos, múltiples procesos, y pues puede pasar esa situación. Gracias, don Víctor, por el apunte. Bien, más preguntas. ¿Alguien tiene algún otro comentario, por favor? O ya no hay más inquietudes. No les dé pena. Este es el espacio. Sí, Adriana, yo tengo un comentario. ¿Quién habló, por favor? Sandra Petecua. Ah, hola Sandra, ¿cómo estás? Sí, bueno, dentro de las actividades que toca realizar después de la asamblea, es en el caso de las cooperativas, la actualización ante la DIAN. Esa actualización antes era hasta el 31 de marzo, ahora según el decreto 2277 espérate, busco acá la fecha, eso fue como que del 13 de diciembre del 2022. Ahora entonces indican que ampliaron el plazo hasta junio 30. Entonces pues quería pues como corroborar contigo esa información. El registro web. Sí, señora. Pues no estoy segura que sea así, la verdad, porque yo no he visto ese tema que esté como tan amplio. Espérame y te confirmo, porque Sí, ese pues tema en la ley el registro web, pues obviamente conlleva perder la calidad, ¿no? Exacto, porque la ley 2277 del 13 de diciembre en el artículo 14, digo, en el artículo No, mira que es 24. es una mala interpretación, dice. Aunque la ley es una ley, la ley 2277 del 2022, que es la reforma que salió ahorita, afirma que las entidades del régimen tributario especial deben actualizar anualmente en los primeros 6 meses de cada año la información a la que se refiere este registro. El decreto 2487, en su artículo 16113.2.25, indica que los contribuyentes, porque este es el decreto único reglamentario del Ministerio de Hacienda, o modifica ese decreto del régimen tributario especial, deben actualizar el registro web a más tardar el 31 de marzo del 2023. La reglamentación es el proceso para hacerlo en la página de la DIAN es 31 de marzo. Hay un hierro en la norma. Sí, porque entonces ese artículo, ¿a qué se refiere el artículo 24? Porque dice que las entidades del régimen tributario especial deben actualizar anualmente en los primeros 6 meses de cada año la información a la que se refiere este registro. Sí, pero ese tipo de normas que son generales, la norma también señala que deben someterse a una reglamentación especial, y la reglamentación especial no fue modificada, por ende se aplica la norma particular y no la general. Es decir, que entonces hay que hacerlo todavía el 31 de marzo, porque o no lo han sacado o omitieron sacarlo, porque pues muchos temas de la reforma tributaria aún no están vigentes porque no se ha sacado la reglamentación. Ay, listo, Adriana, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, listo. Yo vi que Jenny levantó la mano. Sí, Adrianita, sí la levanté y
Sí, tuve un lapsus, yo dije, ¿qué es lo que les voy a decir? No, quería comentarles que, bueno, yo generalmente, pues para el registro del acta utilizo el servicio y pues digamos que no es una propaganda para la Cámara, pero me resulta y es que yo utilizo el servicio que se tiene de enviar el acta antes Revisión. de radicarla a, pues para que la revise el abogado. Tengo que decirles que me va mejor porque digamos que es un ojo previo, sobre todo por la parte de la mayoría absoluta, la unanimidad, los nuevos, los buenos, los malos, los votos a favor, los votos en contra, porque esa es la parte en que más nos molestan. Es esa parte, si no nos queda bien redactada para ellos, pues para nosotros creemos que es así, pero no. Entonces, esas notas de abogado ayudan muchísimo. Además que ayudan es que uno ya lleva un paso previo, que si uno hizo esas modificaciones o esas aclaraciones o lo que nos generan en esa revisión previa del acta, con esa notificación uno radica ya el acta y es como más ágil, digamos que me va como mejor. Entonces es comentarle a los compañeros que pues ese servicio, además que uno la envía digital, y tiene buena respuesta. Gracias, Jenny. Entonces, a la pregunta que estaba haciendo Sandra Fetecua, que es de la cooperativa Colaborar, en el chat les dejé una aclaración, la aclaración que hice acerca de la pregunta que ella estaba haciendo, pues para conocimiento de todos. Y frente a lo que está diciendo Jenny, te agradezco el comentario porque sí es muy pertinente. Hay un servicio que no tiene costo, además, que es de la Cámara de Comercio, que es la revisión virtual de actas. Obviamente ellos se ahorran tiempo, porque antes de hacer todo el trámite de registro y que no se puede y que toque devolver y que ya sea una revisión formal, pues ofrecen, y eso ya está hace bastante tiempo, esa revisión preliminar que tiene razón, es muy útil porque ya tienes, entre comillas, un aval de que la información preliminarmente está bien. Más no quiere decir que eventualmente en el proceso de registro te la devuelvan para algún tema, pero sí es muy útil tomar este servicio antes del registro y eso no se demoran en contestarlo más de 5 días. Es bastante rápido. Gracias, Jenny. ¿Alguien más, por favor, tiene otro comentario? Bueno, mientras piensan, les voy contando también que en el mes de mayo, empezando mayo, vamos a esperar que pase todo el tema de Semana Santa y que descansamos y que la cosa, vamos a hacer nuestro encuentro de actualización del SARLAF de manera presencial para las entidades. Nosotros les estaremos enviando información, lo vamos a hacer en Compensar. Cada año pues buscamos un espacio diferente, tratamos de mejorar los espacios. Entonces, para que estén muy atentos, va a ser a un costo demasiado favorable, un costo que pues, es muy económico para las entidades, para que participen en estos procesos de actualización que aportan no solo a la hoja de vida, sino a la mejora continua de los procesos. Es una actividad que organizamos con Integral RIS. ¿Alguien tiene algún otro comentario acerca de los procesos de la asamblea? Bueno, mientras piensan, otro comentario. Cuando tenemos cambio de junta directiva o de revisoría fiscal o de comité de control social, suelen preguntarnos, bueno, ¿y eso hay que hacer un empalme, una entrega? ¿Hay que mandar algo? Suelen preguntarnos. El deber ser en los órganos de administración y control es que la primera reunión después de la asamblea, que sea ojalá dentro de los 30 días siguientes a la misma, sea una reunión de empalme en la que los directivos que salen pues hagan entrega de lo que hicieron, pues es lo más lógico. Lo que vemos, que hay molestia a veces, no vuelven, se desaparecen, y pues el tema no es así, porque durante un año, o 2 o 3 o durante varios periodos esas personas estuvieron a cargo de una entidad. El deber ser es que entreguemos adecuadamente en una reunión con algo muy sencillo y eso quede documentado en el acta. Sin embargo, pues el que recibe nuevo, pues si no tiene esa oportunidad, pues está en todo su derecho a dejar constancia en el acta de que no hubo un empalme con el consejo, la junta saliente, y que pues esta es a
discrecionalidad del gerente el empaparlo, darle a conocer todos los lineamientos relacionados con ese cargo. La recomendación es que se tomen el espacio, por favor, para llevar a cabo este proceso. Si no pueden o no quieren estar todos los que salen, pues sí, por lo menos el que era el presidente y el secretario, pues para dejar bien documentado ese proceso. Igual ocurre con el Comité de Control Social. Lamentablemente, continuamos en la dinámica de que el Comité de Control Social no se empodera, no toma decisiones de fondo, pues ahí sí ya se nos sale de las manos. No podemos obligarlos a hacer la gestión, pero sí hay que documentar. Entonces también parte del tema de involucrarlos en los procesos, de que hagan parte de esa gestión social, etc. En cuanto a la revisoría fiscal, yo, Adriana Vadillo, en mi empresa, no puedo hablar obviamente por los demás. El deber ser es que la gestión es hasta el 31 de marzo. Claramente hay temas que el propio 31 no se pueden hacer, como la firma de los impuestos, las firmas de las declaraciones anuales. La verdad, en revisoría fiscal no es que hayamos tenido muchos cambios porque los clientes son bastante leales con nosotros y pues no hemos tenido en todo este tiempo más de un cambio. Pero sí aprendí hace mucho tiempo que el deber ser de la revisoría fiscal es que si salimos, pues salimos bien, con un informe general de la entidad, cómo está, sus más y sus menos, algo muy, muy práctico, y pues obviamente el tema de las firmas de las declaraciones tributarias que no tienen por qué cobrarles. Pero obviamente no puedo hablar por las demás firmas de revisoría porque cada una tiene sus contratos y pues habrán hecho acuerdos con ustedes. Ese tema es bien importante dejarlo claro para que no haya de pronto desavenencias en junta, en consejos o con la revisoría fiscal. El tema de las capacitaciones. Se nos olvida muchísimo que elegimos a los órganos de administración y control y dice que uno de los requisitos es tener formación en economía solidaria o tomarla dentro de los 90 días siguientes. Nos llega agosto y septiembre y no hemos hecho nada o se nos olvidó y esa persona no tiene el requisito. Entonces, cuando yo estoy acreditando experiencia, no es simplemente, sí, yo estuve allá, pero ¿en dónde está la evidencia de que usted fue directivo de una entidad de economía solidaria? Necesitamos una certificación de esa entidad en donde diga, sí, este señor fue miembro del consejo de la junta de tal fecha a tal fecha. No de boquita, porque la super solidaria uno no le puede decir de boquita las cosas. Hay que dejar evidencia. Y si necesitamos a los cursos de capacitación, que para los fondos de empleados no son obligatorios los de formación en economía solidaria, pero sí tenemos que hacer la formación de órganos de administración y control. Hay que hacerlo dentro del término del estatuto. Por favor, no dejen pasar los términos porque en una visita son temas legales que les pueden hasta invalidar un nombramiento. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Veo que se conectó Gina del Fondo de Empleados de KPMG. Tú tenías dudas de la asamblea. ¿De lo que hemos hablado ya se te resolvieron las inquietudes o tienes algo adicional que consultarnos? Adriana, buenos días. La verdad es que acabo de entrar. No, cuéntame y si ya se dijo, pues te lo digo rápidamente, no hay problema. Si queremos conocer, digamos, como el tema de las fechas de tanto el control legal, el financiero, ¿sí? Para poder nosotros pues, organizarnos. Listo, hablemos de fechas. Hay varias cosas que hay que hacer, ¿no? El control financiero, ya se había mencionado, lo deben enviar dentro de los 30 días calendario a la celebración de la asamblea. Es decir, que en el caso de tu entidad, 2 de abril, y 2 de abril es Semana Santa. Entonces, ustedes deben mandarlo, a más tardar, les sugiero, el 31 de marzo, el control financiero. Si no tienen todavía el control legal, aunque el ideal sería tenerlo, el control legal y más que hubo reforma al estatuto, se envía dentro de los 10 días siguientes al registro de la Cámara de Comercio, con la aclaración de que, lo mencionábamos, las decisiones que tomaron en esa asamblea tienen fuerza jurídica o oponibilidad a terceros a partir del momento del registro. Entonces, ustedes, por ejemplo, eligieron nueva junta directiva. Son las mismas personas, cambiaron de pronto el orden. Para hacer esas personas
que en teoría fueron otra vez nombradas, va a seguir en el registro las anteriores y son las que van a tener responsabilidad ante terceros. Entonces, por eso es que es importante hacer el trámite rápido. Mi recomendación es que ojalá puedan gestionar, hacer el proceso previamente y radicarlo en conjunto con el control financiero. Pero si no lo logran, sin falta, en el caso de tu entidad, antes del 2 de abril tienen que hacer el control financiero. Y más que ustedes son ahora de categoría plena, los ojos están sobre ustedes. ¿Claro, Gina? Sí, sí, listo, sí, Bueno, señora. listo. Para los formatos y eso ya pues más en detalle, si quieres me dices y yo te los mando, no hay problema. Pero hay otras cosas que hay que hacer. Actualización de las bases de datos del Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Qué quienes tienen que hacerlo? Los que por ley tengan un cierto número de valor en activos, que deben tener sus políticas de bases de datos, sus políticas de seguridad de la información con base en la Ley Estatutaria 1581, y la actualización de ese registro debe quedar antes del 31 de marzo. 31 de marzo, o sea, a final de este mes. Otra cosa que no se nos debe olvidar que debe quedar antes del 31 de marzo es la renovación para las entidades que son operadores de libranza del RUNEOL y para todos la renovación del RUES, que es el Registro Único Empresarial. Eso todo lo debemos hacer, sí, que es costoso, que no deberíamos pagarlo, todas esas charlas ya las hemos tenido, desafortunadamente así quedó y no se cambió eso, pero hay que hacerlo. Para el mes de junio quedó el tema del registro único de beneficiarios finales. No dejen esperar hasta el último momento. Es demasiado sencillo porque para las entidades solidarias es reportar básicamente a los representantes legales, porque son los ordenadores del gasto y los que tienen pues esa facultad legal. No hay que hacer un desgaste mayor frente a eso, pues dentro de los cheques que tienen que hacer sus entidades, por favor, háganlo. Las declaraciones de ingresos y patrimonio empiezan sus vencimientos el 10 de abril, en un mes. Entonces, no dejen para el último momento hacer ese trámite. ¿Qué otra? Es que tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Para las entidades que no han hecho el tema del ministerio, los estándares del Ministerio de el Trabajo, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, eso también, eso sí extendieron el plazo, creo que es hasta el mes de junio. No lo dejen tampoco para el último momento porque todo se congestiona y la idea es que ustedes tengan esos radicados. Acerca del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es radicar la evidencia o la constancia de que estoy cumpliendo con los 7 estándares básicos, que es una certificación que emite la ARL, y otra cosa diferente es el surtir el trámite en el Ministerio del Trabajo acerca del cumplimiento del sistema. Son dos cosas que no son excluyentes, ambas hay que hacerlas. Para lo de la ARL no hay fecha de vencimiento, es que se haga dentro de la vigencia. ¿Tienen algún otro tema, por favor? Todo eso es lo que nos toca hacer post asamblea. Sobra decirle a los que son contadores que pues, toca hacer toda la información exógena, que también empieza sus vencimientos en el mes de mayo. ¿Alguien más, por favor? Adriana, una Claro. pregunta. ¿El registro de la Cámara de Comercio se hace en qué fecha? ¿Cuál de todos? ¿El de la asamblea? Sí. El de la asamblea lo más pronto posible para que las decisiones que ustedes tomaron tengan efectos jurídicos. Y dentro de los 10 días siguientes a la fecha del registro, mandan el control de legalidad a la Supersolidaria. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más, por favor? Don Víctor, por favor. Un último comentario. Es que he notado con curiosidad que cuando nosotros hablamos de la elección de los cuerpos directivos y que se habla que la junta directiva, el comité de control social, casi nunca se menciona el comité de apelaciones. Entonces, pues es la importancia de tener un comité de apelaciones para los que no lo tienen y que de pronto nos ilustres cuál es la consecuencia de no tenerlo y que de pronto ante un tema que tuve por no tenerlo, pues tendríamos que convocar a una asamblea nuevamente para dirimir algún tema que solamente es de la jurisdicción de la misma asamblea. Bueno, el por qué no lo mencioné, y le agradezco a Víctor que me lo haya dicho, es que ustedes son muy juiciosos.
Entonces, no conocía que en Santiago había tenido esa dificultad, pero es que no se presentan conflictos de tal magnitud en las entidades, a excepción de una que es muy grande, que esa sí tiene allá su asesoramiento aparte, que es demasiado grande. Nunca había la necesidad de utilizar ese comité para las que lo tienen. Los fondos de empleados no tienen obligación de tener el comité de apelaciones, son las cooperativas. En la norma, eso es optativo. Si un fondo de empleados lo tiene, claro, lo debe nombrar con base en lo que diga el estatuto, si son 3 personas, 5 personas, las que sean. Para las entidades que no tienen comité de apelaciones, fondos de empleados legalmente no tienen ninguna implicación. Sin embargo, si se presentara un conflicto que requiera surtir un trámite de apelación, la intención es que previamente su estatuto tenga delimitado cuál va a ser las instancias de un recurso de reposición, de una apelación, que es a donde llega el comité de apelaciones. Algunas entidades lo han regulado que el comité o la instancia de apelación se conformará de 3 personas, una de la junta, una del comité y una asociada. Un ejemplo, porque pues cada entidad se autorregula. Para los fondos de empleados es permitido eso y muchos le apuestan a dejar en sus estatutos es solucionar el tema de la apelación con un conciliador interno o una amigable composición, ya que si el comité de control social pues en realidad no hace mayor gestión, menos un comité de apelaciones que ni siquiera sabe qué es lo que tiene que hacer. Suena feo, suena brusco, pero pues lamentablemente es la realidad de nuestras entidades. Paso al que sí tiene comité de apelaciones en el caso de su entidad, hay varios que hay acá o los que son cooperativas que deben tener un comité de apelaciones. Cuando ese existe estatutariamente, se debe nombrar y de no hacerse, claramente hay que convocar a una asamblea para hacerlo, para que el comité esté listo y no se puede nombrar sobre la marcha para dirimir un conflicto, pero también a estas personas hay que hacerles un proceso de empalme y de capacitación porque las nombran y no les dicen qué tienen que hacer o les asignan funciones que no le corresponde a un comité de apelaciones. De ahí la importancia de que si se tiene, sea realmente funcional y las personas estén directamente involucradas en el proceso. ¿Cuál es la bondad de tener estas instancias de apelación, de amigable composición, de conciliación? Evitarnos la vía judicial, evitarnos convocar una asamblea para tomar una decisión, evitarnos ir a la supersolidaria que nos dirima un conflicto, o peor aún, irnos a la jurisdicción ordinaria, a un proceso civil, a un proceso penal, que un comité de estos puede resolver. Pero para resolverlo debe tener una formación y una orientación, porque yo no puedo poner a 3 mechudos a que decían sobre un tema que no conocen. Esas personas, el ideal de que se tenga no es llenar el acta, sino que de verdad estén preparados y en la capacidad de tomar una decisión frente a un caso en concreto. También es importante mencionar, ya que usted lo dice, en el estatuto debe quedar claro cuando hay comité de apelaciones, ahí se acabó la instancia, ya no hay más, porque muchos asociados dicen, no, es que el comité de apelaciones no me fue favorable, entonces me voy para un tercero, ¿no? Ya al interior de la organización ya se cerró el proceso, porque si no va a ser algo que nunca se termina. Dentro de los estatutos hay que dejar eso claramente definido. Entonces, don Víctor, es clara la consideración que estoy haciendo y le agradezco el comentario. Sí, señora, es que nosotros también por experiencia del Fondo de Empleados, hace como unos 10 años, afortunadamente ya lo teníamos incluido dentro del estatuto y haciendo la aplicación del debido proceso y en la utilización de los recursos a que tiene derecho el inculpado, llamémoslo así. Entonces ellos abocaron a su recurso de apelación y afortunadamente sí lo teníamos constituido. Lo que yo no sabía era que se podría reemplazar la figura por amigables componedores o cualquier otra figura. Pero pues digamos que el hecho que ya lo tengamos, pues, hemos decidido mantenerlo y necesariamente a ellos también se les hace la misma capacitación de directivos y a ellos se les tiene claro más o menos cuáles son las funciones en el sentido de que tengamos que activarlo en caso de que se requiera para atender un tema de apelación. Ok, listo, don Víctor. Muchas gracias. Pero miren cómo es importante, por eso es que me gustan estos espacios, porque toda esta información nos sirve a todos, no se queda solo con el que está consultando. Por eso es importante que participemos en estas actividades. Sandra Forero, del Fondo de Empleados del Colegio Leonardo da Vinci. Sí, muy buenos días a todos.
Una pregunta, Luz Adriana. Cuando la asamblea se hace virtual, es que leí en un lado, pero no me acuerdo en dónde, en un decreto, una ley, no sé, que si la asamblea se hace virtual, tengo que, o la representante legal o representante legal, tiene que garantizar el 100% de la gente que esté asistiendo, ¿es verdad? Obviamente hay unos poderes, pero dentro de esos poderes tengo que garantizar que esté el 100%, que eso es la diferencia de hacerlo presencial. No, no es lo que quiere decir. Cuando se hace las asambleas en modalidad no presencial, a través de medios como el que estamos haciendo esta reunión, lo que el representante legal firma es que todo lo que se desarrolló en la asamblea corresponde a la realidad y en constancia de ello suscribe. Eso es un punto. En relación con la participación, debe este medio garantizar la participación sucesiva y simultánea de todos los participantes. Si tú convocaste, no sé, 30 delegados y se te conectaron 20, pues son esos 20, esas 20 personas. Que es que yo no estuve pendiente y si me descompletó el quórum. Eso es diferente y tanto presencial como virtual, tú tienes que estar pendiente del quórum cada vez que vayas a votar, qué quórum tienes para que no se te haya descompletado al inicio de la reunión, en elecciones, en reformas de estatutos, en aprobación de estados financieros. Por eso es que hemos sido insistentes en que cada punto definir o escribir cuál es la cantidad de participantes que hay y los votos que se obtuvieron de esa votación. Cuando el medio es virtual como este, ¿cómo garantiza una participación sucesiva y simultánea? Cuando son poquitos, son 20, pues un gerente que maneje el tema, pues lo puede hacer con Zoom o un Teams. Pero cuando son 20, 30, 40, es mejor contratar empresas especializadas que saben el manejo y el control del quórum, cuántos hay, quiénes están, quiénes se salieron, para que en el registro del acta te quede claramente definido quiénes participaron. Pero si una persona está en la reunión y se salió, pues tú no, como representante legal, ¿cómo lo obligas a que estén? Es imposible. Tú lo que haces es el registro o dejar la trazabilidad de quienes empezaron y quienes finalizaron la reunión. ¿Claro, Sandrita? Sí, señora, muchas gracias. Listo. Marce, por favor, adelante. Una pregunta que estaban hablando sobre el comité de apelación. ¿Ellos deben tener alguna capacitación, digamos, básica del cooperativismo? Pues es que lo básico es que si yo voy a poner a una persona o un grupo de personas a dirimir sobre un tema de mi entidad solidaria, pues lo básico es que tengan la capacitación y la idoneidad para tomar una decisión. Hay que recordar que el comité de apelaciones solamente su facultad llega hasta donde hay un conflicto del asociado con su entidad o entre asociados. Pero si es un conflicto laboral o que me negaron un crédito, ese tipo de cosas no las dirime el comité de apelaciones. El comité de apelaciones, por lo general, se ha creado para garantizar la segunda instancia en la toma de una decisión de un proceso disciplinario. Pero que el asociado el utilizar el comité de apelaciones porque es que el empleado hizo algo mal, para eso no se utiliza el comité de apelaciones, sino es para tener esa segunda instancia en dirimir esa diferencia en una decisión tomada. Con base en eso, si yo no sé cómo funciona el fondo, qué características tiene, cuál es el régimen legal, pues voy a tomar una decisión con base en lo que el gerente me diga, porque él es el que sabe, que no es la intención. El deber ser es que el comité de apelaciones tenga una formación en economía solidaria para que pueda tomar una buena decisión. ¿Vale? Ya no es obligatorio, pero se sugiere, ¿sí? Pues para que conozcan un poco más de cómo van a hacer en caso de que tengan que actuar. Claro, porque si yo me voy a la ciega a tomar la decisión, pues no la voy a tomar bien. No tengo elementos. Bueno, bien. Miren que han salido muchos temas. Ha sido bastante nutrida la reunión y precisamente esa es la intención. ¿Alguien más, por favor? Bueno, entonces, en el mes de abril... Adri, una pregunta. Señora. Adicional
tener pueden tomar otra capacitación o debe ser esa? O sea, si hay Pues, otro... lo adecuado es, en teoría, todos los asociados deberían tener el curso básico de economía solidaria, en teoría, ¿sí? Pero digamos que lo adecuado en el caso de tu entidad, que ya es de categoría plena, es que tomaran como algo muy concentrado en forma conjunta con los directivos o solitos, con los directivos nuevos o los que necesiten recordar temas para que sepan cómo es el manejo de fondo de tu entidad. Porque es que la formación básica en economía solidaria es, como dice su nombre, muy básica y va enfocada mucho al tema cooperativo, ¿sí? Es mejor hacerlo enfocado a un fondo de empleados y mejor aún enfocado a tu entidad, que tiene una particularidad, que es un fondo de empleados, cómo funciona, cuáles son las instancias. Entonces yo lo que te sugeriría es que lo hicieran un poco más orientado hacia la parte de concentración de cómo funciona tu entidad, más que el curso básico de cooperativismo. Ok, y si no lo hace, pues no hay ninguna sanción o algo en caso de que no lo haga. No, más allá de que no están preparados para tomar la decisión, no. Que en el caso de tu entidad, pues el comité de apelaciones no, a excepción de una vez, solo ha funcionado. Pero sí, obviamente, como todo, hay que tener plan A y B, ¿no? Por si acaso. Sí. Bueno, gracias. Adriana, qué pena una pregunta. En la capacitación básica a los directivos, tengo entendido que se hace una sola vez o se puede ir capacitando en diferentes casas a los directivos. Y no sé si tú das esa capacitación de manera Sí, general o a cada empresa. eso se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer un plan de capacitación orientado, por ejemplo, a temas legales, a temas financieros, a planeación estratégica, que son temas importantes. Hay entidades que nos dicen, necesito una capacitación de 1 hora. Pues te toca ajustar a 1 hora lo que se alcance a decir. Hay otras entidades que hacen 2 o 3 jornadas de 2 horas y en cada jornada se trata un tema. Por ejemplo, cómo analizar presupuestos, estados financieros, porque no en todas las entidades las juntas conocen como en el caso de tu entidad. Entidades que no. Actualización normativa, procesos internos, mapa estratégico, objetivos estratégicos. Entonces, se puede hacer acerca de varios temas. Acorde a la necesidad que tu entidad tenga y se pueden varias sesiones y sí, señora, nosotros hacemos ese servicio, pues la señora Rubí, tú puedes hablar con ella. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más, por favor, tiene algún otro comentario? Les agradezco muchísimo porque todo esto nos nutre a todos y nos aporta muchísimo para la construcción. Ustedes saben que estamos pues con nuestro proyecto principal, que es construcción de comunidad solidaria. Qué buena falta nos hace. Contarles que pues estamos a su disposición para lo que necesiten. Estén atentos a la programación de nuestras actividades. En el mes de abril lo vamos a hacer después de Semana Santa, el encuentro, este encuentro. Y como les decía, para los que no estaban, en el mes de mayo empezando, vamos a hacer presencial en la sede Compensar el encuentro de actualización de riesgos, bien sea para los oficiales de cumplimiento, para los gerentes o los directivos, para que estén atentos porque pues vamos a tener unas tarifas bastante favorables. Lo que queremos es hacer una integración presencial en donde pues tengamos todo el tema de riesgos en un solo núcleo y podamos compartir experiencias tal cual como lo hacemos en este espacio. Si no hay más inquietudes, entonces muchísimas gracias. Estos temas saben que quedan en el canal de CIESAS y gracias por participar y pues por favor multipliquen la información porque lo que nos hace falta es unirnos como sector. Muchísimas gracias y les deseo excelente día. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Adrianita. Feliz día. Bendiciones. Gracias. Gracias, feliz día. Muchas gracias, Adrianita. Hasta luego.
Ay, ya, de verdad que me apresa mucho. ¿Qué te dijera yo? No, ¿verdad? O sea, pues ya de ganar bien y no es por estar loco. Cuando ya te vayas de poner, si vengas acá, yo, pero venga la jefe. Pero voy a hacer un hecho sin Si yo esa pintar. chaqueta que te trajo, Viviana. ¿Qué me vas a hacer? Que nos dio la señora Lucy. Entonces, 38, 39, 40 y 41. Ella es una persona que es grande. Sí. Joder. Es verdad. Jefe, entonces ya no tienen reunión. Sí, ahorita ya uno, vea, mira, yo no sé qué será, pero voy a entrar, porque yo creo que esa reunión es como un grupo que yo me metí, que hay un poco de gente. Pero tienes que quitar el bonito.